querido vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, querida diputada nacional, Alejandra Vigo, querida ministra coordinadora, Silvina Rivero, secretaria de Educación, Delia Provincial, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, Luciano Garavaglia, amigas y amigos, representantes de los medios de comunicación, familia cordobesas. Queríamos, junto con la presentación de las primeras notebooks que llegaron de las 50.000 que adquirió la provincia para los sectores más vulnerables, ya llegaron 3.000 y seguirán llegando seguramente hasta el mes de marzo, hasta completar las 50.000. Queríamos señalar hoy tres cosas. En primer lugar, la provincia ha decidido que este año 2021 se reinicien las clases presenciales. Se reiniciarán paulatinamente, o sea, arrancaremos con un sistema combinado de dar aula, presencial y el sistema virtual. ¿Por qué esto? Porque hay una necesidad de la vuelta de nuestros alumnos a las escuelas por un lado y está la pandemia por otro. Y de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia es la cantidad de aulas presenciales que podamos dar. Pero la decisión de la provincia es: va a haber clases presenciales en Córdoba en el año 2021. Para eso el ministro de Educación, junto a su equipo, está trabajando, por un lado, con el COE, con los equipos de salud, para determinar las condiciones de seguridad de cómo se pueden dar las clases presenciales en las escuelas, distanciamiento, uso de barbijo, desinfección, todas las cosas que son necesarias para poder dar clases en medio de la pandemia. Y por otro lado, está trabajando junto al Consejo de Políticas Educativas, con las escuelas del sector privado y también con el gremio de los docentes, que son permanentemente consultados, porque tenemos que trabajar junto a nuestros docentes para poder dar las clases presenciales. Y para que esto pueda suceder, hemos definido como prioritario la vacunación de los docentes en nuestra Córdoba, junto al sector de la salud, junto al sector de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y también los adultos mayores son los prioritarios para vacunarse. Y la decisión es de que el 19 de febrero se abren las aulas en Córdoba para complementar la enseñanza a los alumnos de sexto grado y de sexto año de todas las escuelas públicas y privadas que no hayan completado el ciclo el año pasado. Reitero, 19 de febrero comenzamos a abrir las aulas. Pero, como ustedes me escucharon, aquí es central de que tengamos la mayor seguridad posible. Por eso, seguramente, si el Gobierno Nacional anunciará cuando llegue el nuevo lote de vacuna, van a tener prioridad en el primer lote de vacuna los docentes, las docentes que tengan que comenzar a dar clases presenciales el 19 de febrero. Y decía también hace unos instantes de que va a ser una modalidad combinada, y esta es la verdad. Nosotros en Córdoba siempre decimos las cosas como son, y la verdad es de que debemos volver a las aulas, queremos volver a las aulas, pero no podemos tener totalmente clases presenciales por el peso de la pandemia, de la cual no conocemos la evolución. Y por lo tanto tenemos que tener un sistema combinado. Y yo lo quiero decir claramente de inicio, para evitar equívocos. Además, pues nosotros siempre decimos las cosas como son. Y para poder tener también aulas virtuales, precisamos, y este es el segundo punto que les quería comentar, precisamos que los más vulnerables tengan acceso a la computación. Córdoba tiene un programa de conectividad que se inició cuando el vicegobernador Calvo era el secretario de Conectividad, que nos permitió, ese programa nos permitió
que todas las escuelas de Córdoba hoy tengan acceso a Internet. No hay escuela que no tenga acceso a Internet. Ese programa nos permitió también de que ahora estemos conectando ya todos los departamentos en la red provincial de fibra óptica. Y también es necesario de que la escuela pública le dé acceso a las computadoras, a las notebooks, a los alumnos más vulnerables, de los lugares más vulnerables. Por eso Córdoba compró 50.000 computadoras, que como decía hace unos instantes, esperamos que lleguen. Antes de que finalice el mes de marzo, comenzaron a llegar ahora, de acuerdo al cronograma que nos dio la empresa que ganó la licitación. Y hoy quiero decirles que vamos a comprar otras 50.000 notebooks más. 100.000 notebooks compra Córdoba para que sus hijos de los hogares más humildes tengan la posibilidad de educarse como merecen y como corresponde. Quería comentarles eso también. ¿Por qué? Porque para nosotros la educación, que es el nuevo nombre de la justicia social, debe llegar a todos, debe llegar a todos los cordobeses. Y por eso estamos adquiriendo esas 100.000 nuevas. Y el tercer elemento que quería decirle es de que también hay familias que tal vez no sean de los sectores más vulnerables de la sociedad cordobesa, pero tienen ingresos relativamente bajos. Para esas familias, en tercer lugar, el Estado va a poner en marcha, junto al sector comercial de Córdoba, con los cuales estamos manteniendo conversaciones, un programa para que puedan adquirir también notebooks a plazo, y va a destinar un fondo, el Estado provincial, que va a administrar el Banco Provincia de Córdoba y la Fundación Banco Provincia de Córdoba, para que esas familias, que son las familias que tienen hijos en la edad escolar, de acuerdo a las prioridades que fijará el Ministerio de Educación, puedan adquirir su notebook a plazo y a precios razonables. Estas tres cosas le quería señalar. Y quería comentar esto y decirlo claramente cuando falta más de un mes para que abramos las aulas, porque Córdoba, la educación estratégica. Decía hace unos instantes que la educación es el nombre de la justicia social en el siglo XXI. La educación es lo que va a determinar el progreso de los pueblos. La educación es lo que va a permitir que haya empleo. De allí nuestros cuidados los más vulnerables. Nosotros queremos que las familias cordobesas puedan tener empleo y no tengan que vivir de un subsidio. Y para tener empleo, hoy hay que tener educación. Y la educación, así, cuando pase la pandemia, va a tener también características de utilización de las nuevas tecnologías. Esto llegó para quedarse. La pandemia lo aceleró a este proceso y precisamos que nuestros estudiantes, desde los que tienen un buen pasar a los más humildes, tengan la posibilidad de manejar la tecnología, y para ello es clave que todas las escuelas tengan Wi-Fi, es clave que puedan tener acceso a la notebook, que según los cálculos hechos y los estudios hechos por nuestra gente de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Educación, es la computadora que hoy mejor ayuda a educar a nuestros hijos. Y esto seguramente implica también un esfuerzo al sistema educativo para adaptarse y poder enseñar de manera buena lo que son las nuevas tecnologías, como corresponde. Es indudable que los más jóvenes son más ligeros que los que tienen más edad para el manejo de la tecnología. Pero nosotros vamos adaptando la enseñanza también del sistema educativo, y para eso tiene programas el ministro Grabac con su equipo, para que también nuestros docentes vayan cada vez más profundizando la educación con los contenidos tecnológicos y la utilización de herramientas tecnológicas. La educación para Córdoba, como decía hace unos instantes, es prioridad absoluta. No solo porque nosotros somos Córdoba la docta,
No solo por eso, sino porque en Córdoba el modelo de gestión Córdoba exige que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños se eduquen para tener trabajo, que es lo único que da vida digna y que hace realidad la justicia social. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Los dejo en compañía del ministro Graubach y todo su equipo para que responda las inquietudes que ustedes quieran plantearle respecto al ciclo educativo de este año. Muy buen día para todos. Muy bien. Así hemos escuchado entonces la palabra del señor gobernador de la provincia. Y como bien lo dijo el señor gobernador, en este momento se retira el señor gobernador junto a las autoridades que lo han acompañado, pero queda para la atención de ustedes, queridos amigos de la prensa, el señor ministro de Educación junto a sus colaboradores para poder evacuar todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, señor gobernador, por su presencia aquí esta mañana, el señor vicegobernador. Bueno, vamos a tener micrófonos en la sala. Ministro, por favor, ¿puede tomar asiento ahí? Sí, ahí le vamos a llevar un micrófono y los amigos de la prensa van a pedir y solicitar el micrófono en sala para poder hacer las preguntas correspondientes. Bien, recordamos que se acaba de presentar el programa provincial de entrega de computadoras a escuelas estatales en contextos vulnerables. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Ministro, demás funcionarios, ¿cómo les va? Bueno, dentro del lleno de Canal 12. Ministro, de muchos colegios, porque no son todos los mismos, no todas las aulas quizás estén en las mismas condiciones, por ejemplo, cuando se dicte una clase, esa clase va a ser presencial para los chicos que estén ahí en el aula, pero va a ser la misma clase para los que estén en sus casas, o va a haber clases diferenciadas. Bueno, la mayor precisión que nos pueda dar, por favor. Gracias. Buen día, Néstor. Gracias a todos. Disculpas por la demora, pero bueno, como Córdoba hace obras, no siempre el tránsito se mantiene igual todos los días. Quería expresarles al respecto que la idea, en primer lugar, es que se puedan ocupar aulas con un distanciamiento mínimo de 1 metro, que es lo que recomiendan en todos los organismos sanitarios a nivel internacional y nacional. Antes de la existencia de la vacuna se hablaba de 1,5 metros, 2 metros, hoy se está establecido que es 1 metro. Esto nos va a permitir que en la mayoría de los casos podamos dividir cada curso en 2, con lo cual facilita el hecho de que tengamos una semana un grupo de alumnos, a la semana siguiente otro grupo de alumnos, y mantener así un núcleo estable para que, de haber algún tipo de situación no deseada, de contagio o circulación de virus, uno pueda aislar el grupo y no perjudicar a todos en ese intercambio. Todavía tenemos que establecer algunos criterios. Córdoba es muy grande, tenemos más de 5.200 establecimientos educativos, zonas rurales, localidades pequeñas que están en contextos rurales, más allá que el funcionamiento de la escuela sea similar a una escuela de ciudad, pero que tienen espacios distintos. Córdoba, gracias a la decisión que tomamos hace varios años de crear el FODEMEP, que es el Fondo de Mantenimiento de Edificios Públicos, le transfiere a los municipios recursos para que esto hagan el mantenimiento de las escuelas, no grandes obras, pero sí el mantenimiento. Y la verdad es que ha sido un programa
que nosotros nos sentimos orgullosos porque los intendentes de todos los partidos políticos, vecinalistas, ¿no? En esto no hay distinción, tienen un compromiso que ha llevado a que estén las escuelas en condiciones y que nosotros en esta etapa del mes de enero, febrero, le hemos pedido que prioricemos las obras vinculadas a lo que nosotros llamamos las obras COVID, que es el cuidado de la limpieza de los tanques de agua, los sanitarios, que estén aireadas todas las aulas. En general, Córdoba no tiene el mismo drama, la misma situación edilicia que algunas otras provincias que no cuentan con un programa que tiene esta estabilidad en el tiempo y que nos ha permitido mejorar. Hay otro elemento que también a lo largo de estos años, a través del programa Aurora, hemos construido muchas aulas en las escuelas debido a que Córdoba es la única provincia que, en el caso de la escuela primaria, extendió el horario de clases. Recuerdo siempre, en Córdoba, en el país, lo normal son 720 horas anuales de clases. En Córdoba tenemos 1080, al haberle sumado de lunes a viernes 2 horas a cuarto, quinto y sexto grado, 2 horas más de clases, y a las escuelas más vulnerables, de población más vulnerable, desde primer grado. Eso nos hace contar con una estructura edilicia que yo creo que vamos a tener la posibilidad de utilizarla en forma plena. De todos modos, nosotros podemos armar un plan general, normativas generales que son las que nos da el COE, el Ministerio de Salud, que son los protocolos que hemos aprobado a nivel nacional y que aplicamos en Córdoba, pero a lo largo del mes de febrero y particularmente a partir del 17 de febrero, vamos a empezar a recabar la devolución que nos van a hacer los equipos directivos y supervisores de cada zona. ¿Por qué? Porque habrá lugares donde tenemos algunas escuelas históricas que tienen cientos y en algunos casos miles de alumnos. Ahí, obviamente que hay aulas disponibles, pero muchas veces lo que no está suficientemente disponible son los lugares de ingreso y egreso. Ustedes lo pueden ver, algunas escuelas del centro de la ciudad de Córdoba, que en los horarios de ingreso son habitualmente problemáticos porque se juntan mucha gente. Bueno, vamos a tener que, para esos casos, seguramente armar horarios, turnos de ingreso, pero vamos a trabajar unidad por unidad. Cuando los equipos directivos y supervisores nos empiecen a devolver cómo ellos proponen organizarse, nosotros vamos a ir aprobando, esto ya lo hablamos el año pasado con nuestros equipos de supervisión, para que todos estemos tranquilos, nosotros, de que se aplican las normas generales y básicas del cuidado de los docentes y de los alumnos, y la escuela de poder adaptar eso a su condición real. La idea es aprovechar al máximo la infraestructura y la capacidad de presencialidad que tengamos. Por eso va a ser de este modo el mecanismo, Néstor, de cómo vamos a organizarlo. Mayores precisiones las vamos a tener un poquito más adelante cuando empecemos a recibir de parte de las escuelas estas propuestas. Bien, próxima pregunta, Nacho. Sí, acá, ministro. ¿Cómo le va? Buen día. Hola. El gobernador dijo que el 19 volvían los docentes a las clases, pero para que los padres vayan organizándose, porque es un tema muy importante, ¿cuándo empiezan las clases en Córdoba? ¿Cuándo el chico tendría que presentarse en el aula con el guardapolvo blanco? El día 19 vamos a empezar a trabajar con las niñas, los niños y los jóvenes del último año de la primaria, de los que estaban en el año 2020 cursando el último año de primaria o el último año de secundaria. ¿Por qué? Porque ellos, el 31 de marzo, se daría por concluido el ciclo lectivo 2020 y
De ese modo van a poder los chicos de primaria empezar en abril la escuela secundaria, y los que terminan el secundario y deciden hacer estudios superiores en el instituto superior o en las universidades. Así que va a ser exclusivamente ese grupo etéreo el que empieza el 19. El resto de los alumnos de primero a sexto, ahora cuando digo sexto ya no son los de sexto 2020, sino los de sexto 2021, o sea, los que el año pasado estaban en quinto y este año empiezan sexto grado o sexto año, ese núcleo de chicos va a empezar el 1 de marzo. A las familias, obviamente tenemos todo el tiempo, y yo en esto les pido que tengamos la paciencia de que esperemos el regreso de los docentes a las escuelas, que es el 17 de febrero, una vez regresados los docentes y empezar a trabajar y organizar esos equipos. Cada escuela le va a comunicar a las familias cómo va a ser el movimiento de esa escuela, los horarios, qué semana le toca a un grupo, qué semana le toca al otro grupo, cuáles son los horarios de ingreso. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a ir disponiendo parte de lo que preguntaba Néstor hace un momento, de la señalítica, de la organización. Miren, el aula no es tan complicada porque el aula uno, en definitiva, lo organiza con los bancos, uno ubica los bancos a la distancia y allí los docentes tienen un manejo, yo diría, muy cercano del movimiento de los alumnos. Tenemos que también organizar los otros momentos también necesarios, ¿no? Los recreos u otro tipo de clases. Entonces, ahí vamos a tener que, con los equipos directivos, ir comunicándole a la familia. Pero eso va a ser 19 de febrero, sexto grado y sexto año de los chicos que estaban cursando esos años en el 2020. Y el 1 de marzo, todas las escuelas. Y un agregado. El 1 de febrero, 232 escuelas de la provincia van a disponer de docentes tutores para empezar un trabajo de apoyatura a aquellos chicos que por diversas circunstancias, en algún caso porque no contaban con herramientas tecnológicas o porque por la situación de la familia discontinuaron en algo su asistencia a la escuela, la presentación de trabajo. Digamos, la asistencia a la escuela durante la pandemia fue la presentación de trabajos. Va a haber un trabajo desde el 1 de febrero para reforzar la situación educativa de esos niños, de esas niñas y de esos jóvenes en 232 escuelas de Córdoba. Ya cada equipo directivo, obviamente, ha convocado, va a dialogar, ya lo hizo, ya empezó a hacerlo en diciembre y ahora lo vamos a terminar de hacer en febrero para poder hacer esta labor con estos jóvenes. Bien, próxima pregunta, por favor. Ministro, 3 preguntas en una. Primero, preguntarle si le van a proveer a los colegios, tanto públicos como privados, de elementos de bioseguridad que estaban reclamando, al menos desde el sector privado, para poder volver a las clases presenciales. Segundo, si el Ministerio va a controlar en los colegios, teniendo en cuenta que son muchos, tanto los públicos como los privados, que se cumplan los distanciamientos. Y tercero, esto de si ya han previsto algo con respecto a la organización familiar, teniendo en cuenta que usted habla de que una semana va a la presencialidad a un curso y que se va turnando en un mismo curso, semana sí, semana no. Digo, en términos reales para una familia parece bastante complejo eso. Es complejo, es compleja la pandemia. No, nosotros no podemos intervenir en la organización familiar. No tenemos ningún modo de hacerlo. Si hay situaciones muy localizadas, podremos tener en el diálogo con las familias adecuaciones en algunas cuestiones menores dentro de la escuela. Eso es viable en zonas donde tenemos escuelas chicas o medianas, donde hay un conocimiento, un diálogo con las familias que lo pueda uno hacer. Eso, nuestros equipos directivos, los directores de escuela, las directoras de escuela, tienen en eso ya mucha gimnasia, saben trabajar muy bien, lo han hecho
durante la pandemia con la prestación del PAICOR, con todo lo que muchas veces la escuela ayuda a organizar a la familia, pero va a ser necesariamente localizado y nosotros no tenemos otro modo. En lo que hace a los elementos de limpieza, por supuesto que nosotros vamos a proveer a las escuelas del Estado. Las privadas es responsabilidad de la escuela privada. Todo lo que hace a infraestructura es responsabilidad de la escuela privada. Pero a las escuelas estatales le vamos a proveer de todos. Ya están en marcha las licitaciones para los distintos elementos, alcohol sanitizante. Bueno, ya hemos hablado con los distintos modelos de limpieza de las escuelas para garantizar que haya la cantidad de personal suficiente y los ritmos y los horarios que se van a tener que modificar a lo que era habitual. Bueno, todo eso ya está en marcha. Y respecto de controlar el distanciamiento, les quiero recordar algo. Los directores de escuelas tienen responsabilidad de funcionario público. Por lo tanto, lo que nosotros decimos y acordamos son los equipos directivos los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir esto. Nosotros tenemos plena confianza, porque así lo hacen. Ya los equipos directivos funcionan con esa lógica, saben que tienen su responsabilidad, eso lo marcan las leyes, lo marca el rol que debe cumplir los equipos directivos. Pero nosotros vamos a reforzar eso con nuestros equipos de supervisores que están en toda la provincia, y si tenemos alguna denuncia de alguna situación irregular, obviamente que a través de la Dirección General o de los funcionarios del Ministerio concurriremos. Pero yo no creo que vaya a haber problema, lo digo sinceramente, el diálogo que tenemos con representantes de escuelas privadas, como los directores de las escuelas estatales, siempre ha sido muy bueno y siempre han trabajado con una enorme responsabilidad. De hecho, también lo mencionaba el gobernador, esto es motivo de diálogo con los gremios docentes para, escuchar también sus inquietudes. Nosotros, hay muchas cosas que nos preguntan si nos vamos a poner de acuerdo, y no tengan dudas, el Estado provincial tiene el mismo interés de cuidar a los docentes que tiene el gremio. Las cuestiones de índole laboral, eso son materia de otra discusión, pero el cuidado de la salud y la prevención, en eso coincidimos 100%, y tenemos por parte del gremio un gesto, una actitud de acompañar, y ellos cuidando lo que tienen que cuidar y nosotros haciendo lo mismo. Bien, última pregunta, Ariel. Muchas gracias. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo le va? Bien, teniendo en cuenta la fecha que usted dio recién, que le da el gobernador del 19 de febrero, ¿cuándo se comenzaría a vacunar precisamente al personal de docentes? Esa respuesta yo no la puedo brindar. Vamos a tener que esperar unos días porque la va a brindar el ministro de Salud de la provincia. Pero si llega, digamos, al 19, obviamente es la intención. Sí, miren, la provincia de Córdoba, ustedes habrán visto, es una de las provincias que más rápidamente ha hecho uso de las vacunas y ha vacunado personal de salud y algunos otros sectores con mucha inmediatez y con mucha eficacia. Y lo menciono porque muchos de los vacunadores, además de miembros de los equipos de salud de la provincia, que han hecho un trabajo magnífico y siempre los cordobeses vamos a estar agradecidos y se los reconocemos, en esta oportunidad también se han sumado los estudiantes de tercer año de la carrera de enfermería, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de los institutos superiores estatales y privados de la provincia. Y ustedes vieron que había toda una discusión porque cada frasquito de la vacuna trae 5 dosis. Entonces había una estadística previa de que, se estimaba que entre un 10 y un 15% se podía perder por errores en la extracción de la vacuna, de la dosis del frasquito. En Córdoba no ha llegado al 0,5 lo que se ha perdido. Esto es interesante porque todo lo que no se pierde por error son más dosis disponibles para vacunar más gente. Entonces, lo menciono porque
creo que habla también de la formación que tienen nuestros estudiantes, de la labor de los médicos, que es muy buena, inmediatez o rapidez y eficacia en la vacunación. Si contamos con las dosis, no tengan dudas que lo que ha diseñado el Ministerio de Salud como logística está en condiciones de vacunar rápidamente y que tengamos toda la gente en condiciones y la tranquilidad de poder dar clases. Muy bien, de esta forma entonces damos por concluido esta conferencia de prensa. Le agradecemos al señor ministro y a las autoridades que lo han acompañado. Gracias a todos, que tengan buen día, buen verano. Muy bien, muchas gracias.